El señor Guillermo Franco. ¿Cómo está, Guillermo? Cerquita al micrófono, si podés. Ahí. En formato streaming. Excelente. ¿Hiciste streaming alguna vez? ¿He estado en algún streaming? Sí. Sí, he estado, sí. O sea, no sos un debutante en esto. No, he estado en esto que se ha expandido por todos lados, así que uno se la pasa de streaming en streaming, o de Zoom en Zoom, o de canal en canal. La verdad es que nosotros somos casi artistas ya, ¿no? Celebrities. Sí. Bueno, gracias por venir antes que No, nada. al Un contrario. placer tenerte el último día de la campaña. Pero no estoy arranca haciendo campaña, ¿eh? No, pero No. el gobierno sí. Bueno. Ayer estuvieron todos en el acto de Adorni. Bueno, le hemos dado apoyo a Manuel, que enfrenta una campaña por primera vez, de manera que quisimos todos apoyarlo con la presencia del presidente, incluso de todo el gabinete. ¿Qué es lo que están esperando para el domingo, Guillermo? ¿Que la gente elija cuestiones más macro o que discuta cosas de la ciudad? A ver, yo creo que primero me parece que cuando el jefe de gobierno de la ciudad resuelve adelantar la elección, públicamente sostuvo que era para discutir los temas de la ciudad. Yo creo que en realidad tenía más que ver con no correr el riesgo de la popularidad o la imagen positiva que tenía el gobierno nacional por los logros que estaba obteniendo en la macroeconomía. Entonces él no quiso pegarla para que no influya esa popularidad del presidente en la elección local. Pero finalmente salió mal porque yo creo que se nacionalizó la elección de alguna manera y bueno, lo que se está discutiendo es, en definitiva, yo no escuché hablar, ¿no? La discusión no estuvo en los temas locales de la ciudad. No sé si por ahí en los candidatos con, digamos, menor intención de voto se ha dado esa discusión. Tampoco la seguí mucho porque creo que no ha estado mucho el debate de la ciudad en los medios, incluso ese debate que hubo entre 15 o 17, no sé cuántos eran los 17 candidatos a legisladores, tampoco había margen ni tiempo para poder discutir a fondo cuáles son las problemáticas de la ciudad. Yo fui concejal de la ciudad de Buenos Aires 8 años, ¿no? En aquella 90. época empecé en el 85 y fui hasta el 93, 2 periodos, fui electo durante 2 periodos. Y la verdad es que yo era de un partido, de los partidos chicos, ¿no? En aquel momento era radicalismo, peronismo, un poquito UCD, después se agrandó un poco la UCD, y después ahí, y yo estaba ahí en el medio, ¿no? Era el único concejal de 60. ¿Y cómo en te mi lo partido. imaginas a Adorni en esa función? No, bien, porque nosotros tenemos un bloque, y Adorni es un muy buen, no digo ya comunicador porque esa no va a ser su tarea, pero es una muy buena espada para debatir temas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, seguramente va a ser una voz muy, muy escuchada. Y a mí me encanta la forma que tiene a veces de dialogar con los periodistas y de expresar sus ideas con los periodistas, ¿no? En fin, el inventor del fin. ¿Ya están ¿no? pensando en una nueva vocera? Sí, yo creo que el presidente tiene en vista algunas personas, pero si me lo preguntan, yo no lo sé. ¿Pero Adorni se va a bancar no ser el vocero? Porque hay quienes creen que él también podría continuar con el rol de portavoz del gobierno. De hecho, Bueno. que en España, fíjate que el portavoz es un ministro que hace otra cosa. Sí, bueno, puede ser. Yo no, la verdad que no he estudiado el tema en profundidad sobre la coexistencia de una vocería y una candidatura y una candidato sería un legislador, ¿no? Una posición en la legislatura porteña. Pero si pudiera ser, yo creo que lo haría encantado, ¿no? Porque él tiene una vocación por transmitir los mensajes del presidente muy natural, ¿no? Bueno, uno de los grandes temas de estos días Uno no es sabe, el único problema del streaming es que uno no sabe dónde mirar. dónde mirar. Es fácil. Esa cámara adelante y tenemos los comentarios. Interactúa con nosotros. Y entre nosotros. A los Eso es lo ojos, bueno, a es los una Míranos a charla. nosotros y listo. Es verdad lo que planteas igual. A todos nos pasa. Sí,
Uno de los grandes temas de estos días, sobre todo para los ciudadanos que no estamos tan acostumbrados a la política, a veces no entendemos mucho hacia dónde pueden llegar a ir las elecciones en provincia, teniendo en cuenta que, como vos decías, acá tuvimos 17 candidatos en el debate, está todo muy atomizado en estas elecciones de la ciudad. ¿Ves un posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza? Justo ayer Javier Milei en su discurso volvió a golpear al PRO. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, pero yo creo que hay que separar campañas electorales donde siempre es como que va increciendo la virulencia de los discursos y las posiciones, ¿no? De lo que son acuerdos estratégicos. Y la realidad es que desde que iniciamos nuestro gobierno, la relación con los legisladores del PRO ha sido muy buena, muy de búsqueda de entendimientos, de apoyo. Yo me he sentido siempre muy acompañado por los legisladores del PRO y no veo por qué eso tenga que romperse, porque en definitiva, salvo que tengamos diferencia de fondo en alguna posición, pero plantear como concepto que no hay chance de que podamos estar en conjunto es ridículo. Yo creo que si tenemos acuerdo en las cuestiones de fondo, ese trabajo conjunto se va a seguir dando. En la provincia de Buenos Aires, yo creo que el objetivo central debe ser derrotar el kirchnerismo, digamos. Salvo que alguno me diga que Kicillof ha hecho una buena gestión, entonces digo, bueno, ese no va a estar en un acuerdo. Pero como creo que la mayoría cuando uno ve, yo creo que para estas cosas hay que guiarse mucho por las imágenes, ¿no? Entonces cuando uno ve la imagen del gobernador Kicillof, donde prima por supuesto fuertemente la negativa, eso es una señal que hace falta un cambio. Y cuando uno ve las imágenes del kirchnerismo en general y de los dirigentes del kirchnerismo y la negativa está muy alta, señal también que hace falta un cambio. Entonces yo creo que hay que concentrarse en eso, hay que concentrarse en armar una fuerza política que sea capaz de obtener la gobernación de la provincia. Ahora, está muy de moda el concepto que pone el politólogo italiano Da Empoli, los ingenieros del caos. Yo sumaría otro que es interesante, que es los arquitectos del diálogo, y me parece que vos sos parte de esa industria, de las personas que construyen buenas relaciones duraderas, digamos, que están a lo largo del tiempo, y me imagino que como tal sabés que hay algunas cosas que atentan contra la arquitectura de los vínculos y del diálogo. Ayer decirles amarillos fracasados, ¿no es un poco una manera de atentar contra el laburo de tipos como vos? Que después tenés que ir a surcir cosas. Bueno, a ver, me hacen muchas veces esa pregunta y yo trato de ensayar una respuesta que tiene mucho que ver con lo que la gente votó. La gente en el año 23 votó un cambio de paradigma por un lado, pero también un cambio de personalidad política. Sí. O sea, la gente ya no quería más el político que le dice palabras bonitas y después hace cosas que no tienen que ver con la palabra bonita que dijo. Y optó por un tipo que le decía palabras bruscas, que era confrontativo, pero que pensó que ese tipo iba a cambiar lo que venía haciendo la política argentina y no le importó ni si decía palabrotas o si era agresivo, no le importó nada de eso, porque fue un Milei auténtico toda su vida pública, ¿no? Él fue públicamente lo que es él. Y eso no quiere decir que no sea un presidente que piensa y analiza cada uno de los temas, no es Lo que pasa es que tiene esa forma de ser a veces un poco dura, un poco agresiva. Y en este tema particular de amarillo fracasado, yo creo que tiene mucho que ver con la escalada que se dio en una discusión sobre el tema de ficha limpia, donde pareció que el PRO, el PRO nos estaba endilgando. O sea, no sé si el PRO, los Penato y Macri, le estaban endilgando al presidente Milei la responsabilidad del fracaso o el acuerdo
con Rovira para que caiga a ficha limpia. Y eso la verdad que te indigna, porque nosotros hemos trabajado fuertemente para que saliera ficha limpia, y yo personalmente tenía conciencia que existían los votos. Después fracasaron dos senadores que se dieron vuelta. ¿Cuál es tu hipótesis por qué se dieron vuelta? ¿Cómo? ¿Cuál es tu hipótesis por qué se dieron vuelta? Bueno, yo lo escuché, no lo escuché, algo no lo leí, porque la verdad que a Rovira no lo escuchó nadie porque es algo lo suyo, supuestamente, pero él no ha hablado públicamente. Sí escuché las declaraciones de algún ministro que tampoco sé si son directas o no, que dijo... Es su cuenta de Twitter. Que dijo que había sido para apoyarlo a... Para darle gobernabilidad. Para apoyarlo, mire, no sé cómo. La verdad es que fue no sé si habrá sido así, si habrá sido una cuestión propia. Pues se pueden hacer todas las especulaciones que quieran. La cuestión es que ficha limpia no salió. Especular, podemos especular todo. Yo también puedo especular en el otro sentido. Puedo decir que, bueno, puede haber sido un acuerdo para perjudicarlo a Milei en la ciudad de Buenos Aires y levantarla a los penatos. ¿Qué sé yo? Puede haber 20 especulaciones distintas. Yo creo que entonces con esa situación que se había planteado en los últimos días, me parece que se fue mambo la situación, ¿no? Yo creo que, fíjense ustedes, digamos, la realidad es que Macri y los penatos se han dedicado las últimas 2 semanas a hacer campaña en la ciudad con el tema de ficha limpia. Y eso no me parece a mí lógico. Y entonces eso también lo ha molestado al presidente, porque lo parecían culparlo a él, y él ha contestado fuerte. Después veremos cómo se saliendo reencausa, de tu rol, ¿no? de jefe de gabinete, si te dicen, che, mira, Guille, tenemos que armar una campaña política, vamos a diseñar un poco una estrategia pensando con quién nos conviene confrontar, ¿te parece muy loca la idea esta de pensar de que a un dirigente político le es más fácil encontrar nitidez confrontando con quien está en las antípodas de uno? Digo, para entender por qué los que creen que al gobierno le conviene disputar poder con Cristina es una estrategia inteligente. Bueno, yo lo he conversado esto con el presidente, y el presidente me dijo, ficha limpia tiene que salir. El día antes lo hablé con el presidente. O sea, no me da la sensación que el presidente se planteara la necesidad de confrontar con Cristina Kirchner. Entiendo el planteo, pero no fue una decisión política del presidente dejarla a Cristina para confrontar. Para nada. Pasa que al toque de que se cae la ley aparecieron una especie de catarata de tweets de ministros, es kirchnerismo o libertad, como que sienta perfecto para esa estrategia. Que ojo, si yo lo pienso en términos politológicos, es inteligente. Es mucho más fácil, es mucho más simple, más nítido confrontar con Cristina que tener que discutir con Macri, que de repente tiene muchas cosas en común con el presidente. Bueno, capaz que eso habrá pensado Macri en el año 2019, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, ¿y cómo le fue? Bueno, Cristina inteligentemente puso un moderado, Bueno, sí. y le modificó las reglas de juego a Bueno, Macri. por eso. Entonces Pero Macri digo, quería no. que Cristina sea candidata. Bueno, por eso digo, no hay que guiarse por esas cosas. Nosotros estamos dispuestos a confrontar con quien sea. Tenemos ideas claras, propuestas claras, las estamos ejecutando, la gente ve que las estamos ejecutando, la gente ve que no damos un paso atrás, que avanzamos con todas las dificultades que tienen. No es fácil, Gonzalo, tomar la decisión de cortar con el gasto ineficiente del Estado. No es fácil, porque hay muchos intereses detrás de eso, de todo tipo, en todos los sectores. Cuesta. Y sin embargo lo hemos llevado adelante. Hemos cortado, no te voy a decir todo lo que permanentemente decimos de los 15 puntos del país, todo eso no lo voy a decir. Hemos cortado muchos organismos y lugares y personal, que es duro, porque están los que se van porque no laburaban, y por ahí están los que se van porque se cierran organismos ineficientes, pero sí trabajaban en esos organismos, ¿no? Sobre eso, Guillermo, hablemos un poquito de economía. ¿Cómo viene el proyecto de fusionar ciertos organismos del Estado? Salió una nota hace poco en La Nación que hablaba de... Sí, hay un trabajo que De Cabot, lo cito. está llevando adelante Federico Sturzenegger, de ver cómo, porque cuando vos tenés muchos organismos, resulta que cada uno de esos organismos tienen áreas administrativas, Sí. áreas contables,
Y todo eso, la verdad que duplica y triplica y cuadriplica cargos que podrían resumirse en uno solo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay una intención de fusionar organismos, eliminar otros y tratar de utilizar más eficientemente estructuras del Estado. Pero es esto que decís, hay mucha resistencia, cuesta... Pasa, Claro. pasa. Por eso hay resistencia de parte de los gremios, con quienes conversamos, ¿no? Unos son más dialoguistas que otros. Por ejemplo, es mucho más fácil conversar con un PCN que con ATE. Y bueno, intentamos hacerlo y llevarlo adelante con diálogo, y cuando el diálogo no alcanza, con decisión, ¿no? Y el tema económico del día es que se esperan hoy que haya anuncios de medidas para promover o facilitar que la gente pueda usar dólares que tiene en el colchón que ha ido comprando en los últimos años. Obviamente no te vamos a pedir, excepto que se pueda anticipar las medidas, calculo que hay que esperar los anuncios, pero sí me parece interesante preguntarte qué busca el gobierno con esta medida, que la gente consuma en dólares, comprar reservas al Banco Central con esos dólares que terminen aumentando los depósitos en dólares, ¿qué se busca? Yo creo que había una necesidad en la Argentina de restringir la base monetaria, pesos, porque se había ampliado tanto la base monetaria que sobraban los pesos por todos lados. Entonces vos tenías pesos en todas partes, tenías pesos en los bancos, de los privados, puestos a interés, esa misma tasa de interés que se pagaba hacía que cuando tenía que cubrir el Estado esos bonos en que tenía las LELIQs famosas, Emitía esas letras, más. Tenía que emitir más para pagar Sí. los intereses. Entonces cada vez se iba agrandando. Y hace más de un año tenés emisión cero. El gobierno tuvo que solucionar eso. Entonces tuvo que cancelar eso y tuvo que cortó la emisión. Ahora, claramente, cuando vos tenés una economía en crecimiento, como es la etapa en que estamos, y tenés una masa de dinero congelada en pesos, vos lo que tenés que hacer es generar una monetización de la economía. También sabemos que, lo saben todos los argentinos, que hay muchos dólares en las familias, en las personas, etcétera, que han sido convertidos en una especie de economía negra, que unos lo han hecho por ahorro, sacando plata del circuito blanco para que no sean afectadas por los impuestos, o porque surgen de operaciones negras de la economía habituales, del comercio, en todas las actividades. Y lo que el gobierno pretende es que la gente empiece a confiar en que hay un cambio en el país y que pueda utilizar sus dólares para generar actividad de distinto tipo, ¿no? Esa es la idea central, ¿no? Es monetizar la economía ya no solo en pesos, sino monetizarla en otras monedas. ¿Cómo le hablas al que sí tiene la guita en blanco, que sí pagó los impuestos? Es un poco lo que plantea un sector. Yo creo que tienen que entrar los dólares como sea, ¿no? Pero también comprendo el análisis del que te dice, che, pero pará, yo pagué todo en tiempo y forma. ¿Y a mí qué me decís? Bueno, eso se ha hecho en la Argentina, históricamente se han hecho montones de blanqueos, ¿no? A los que han pagado todos sus impuestos y operan en blanco, no le podemos decir más que estamos intentando modificar el sistema para que exista una igualdad en los distintos sectores. Porque, a ver, el otro día me decía un empresario conocido de cadenas de peluquerías que me vino a ver y me dijo, ¿sabés cuánto pago yo por un juicio laboral de un peluquero? $500.000. $500.000. Así. Obvio. Se funde. Cierra. Entonces, me dijo esto, dice, no puede seguir así. Porque la verdad es que me veo obligado a cortar una gran parte de mis trabajadores que están absolutamente en blanco. Entonces, ¿qué ha pasado en la Argentina? Y en la Argentina pasó eso. Pasó con los temas laborales, pasó con los impuestos, hizo que tengamos la mitad de la economía informal. Entonces, ¿qué le decís a los formales? Bueno, yo digo, mirá, yo voy a tratar que los informales estén en tu misma situación y voy a comenzar a bajar tributos. No le puedo decir otra cosa. No le puedo decir, mirá, vamos a hacerle pagar impuestos, porque entonces nadie se pasa de la informalidad a la formalidad. Sofi. Yo creo que tenemos que aprender
Esto es un proceso, no va a pasar de un día para otro, pero tenemos que ir, por eso el presidente lo plantea en tantas oportunidades, ¿no? Si nosotros conseguimos contener el gasto como lo estamos haciendo, seguir manteniendo este superávit, si conseguimos al mismo tiempo hacer crecer la economía, cosa que nadie pensaba que se podía hacer antes, entonces contenemos el gasto, hacemos crecer la economía, podemos reducir impuestos, podemos modificar las leyes. ¿Por qué es importante que la gente apoye al gobierno del presidente Milei? Porque estas sí, son elecciones en la ciudad, está claro que están nacionalizadas, pero las importantes son las elecciones de octubre, ¿no? Sí. En octubre nosotros vamos a pedir, y la gente sabe que tiene que apoyarnos si quieren avanzar en los cambios, la gente lo sabe. Porque viste que cuando se hacen las encuestas mucha gente dice yo lo voy a apoyar a Milei, yo voy a votar al candidato de Milei. Pues la gente sabe que nosotros comenzamos con una minoría parlamentaria muy muy pequeña y tuvimos que hacer muchos esfuerzos para aprobar algunas leyes importantes, pero nos faltan reformas muy importantes. Todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, con la reforma tributaria, con la reforma previsional, son reformas que hacen falta en la Argentina. Por eso. Bueno, entonces por supuesto, necesitamos del Congreso que nos apoye. Entonces yo creo que esa transformación que va a venir del Congreso en octubre para empezar el 10 de diciembre nos va a permitir comenzar a cambiar esas leyes de fondo en la Argentina, como ya lo hemos hecho con muchas, porque por ahí la gente se olvida, o algunos creo que se olvidan, que cuando sancionamos el DNU 70 al principio de la gestión y la ley bases, la ley bases que tiene delegación de facultades en algunos temas, nos ha permitido hacer cosas como derogar la ley de alquileres. Eso que era un tema tan complicado, que había proyectos de todos los diputados, eso digo, ¡pum!, se acabó la ley de alquileres, Código Civil. ¿Qué pasó? Digamos, aumentó la oferta. De grave no pasó nada. Lo único que pasó fue positivo, aumentó la oferta de alquileres y entonces bajan los precios, ¿sí? Antes los tipos que no tenían vivienda eran cautivos de aquellos pocos que ponían su vivienda en alquiler. Derogamos la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, que eran todas trabas que tenía el sector productivo para ofrecer sus productos. Entonces digo, hemos comenzado una etapa, quizás la primera etapa de lo que debe ser una sociedad con libertad en todos los órdenes, pero particularmente en este caso con libertad económica. Y cuando le devolvamos a los emprendedores que tiene la Argentina la posibilidad de tener una ley laboral que les permita en parte ya está con la ley bases. Bueno, a ver, nosotros hicimos una modificación con el DNU 70 de la ley laboral, pero eso generó un amparo que la frenó en la justicia. Entonces, en la ley bases acordamos poder algunas cosas, pero no son la solución final. Perdóname que no te mira, vos ya me duele el cuello y mira para aquel lado. Ahí se viene la pregunta de Sofía. Te quería, aprovecho que me estás mirando. Decíamos en varias oportunidades que la Argentina era un paciente en terapia intensiva y que cuando un paciente está casi en estado terminal hay tantas cosas por hacer que, bueno, se hace lo principal. Podemos decir que a nivel economía se logró mucho. Y otra ahora de las banderas así, que el médico ve una sirena, es la inseguridad. La inseguridad principalmente en la provincia de Buenos Aires. Ocurre en todo el país, pero si tenemos que ver en la provincia de Buenos Aires, lo leía recién en el chat, mucha gente dice que se siente abandonada. ¿Qué pasa que Patricia no logra hacer lo que sí logró con los piquetes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo digo, hay temas, obviamente, en los que tiene competencia la ministra de Seguridad Nacional, y hay temas que son de competencia de los ministros de Seguridad locales. Yo digo, la seguridad tiene muchos aspectos que considerar, ¿no? Algunos son los que vivimos a diario, que son los robos, arrebatos y las consecuencias de esos robos que a veces concluyen en homicidios, ¿no? O en lesiones. Yo digo, eso yo creo que tiene mucho que ver con falta de presencia de la seguridad, de la policía, en todo caso, en los distintos ámbitos, y también
un poco con esto que nos hemos acostumbrado, que es más fácil salir a robar que conseguir un trabajo, ¿no? Entonces eso también genera, yo creo que la generación de actividad económica y de crecimiento de la actividad va a también permitir un cambio de cultura en eso que va a ser importante. Obviamente, la presencia en los temas nacionales, como es el tema del tráfico de drogas, tráfico de personas, me parece que ahí el gobierno nacional tiene mucho también camino recorrido y hecho, y también tiene mucho que hacer. Yo esto lo he hablado con Patricia muchas veces, hemos hablado de cómo controlar más las rutas nacionales, qué trabajo puede desarrollar la gendarmería en las rutas nacionales. Hay mucha actividad por hacer y la ministra tiene en mente varias reformas que quiere llevar adelante en las fuerzas de seguridad, ¿no? Otro tema de economía, vimos lo que pasó la semana pasada con la paritaria de empleados de comercio y la verdad que la gente se queja mucho de la pérdida de poder adquisitivo. Ahí, ¿cuál es la estrategia que está aplicando el gobierno? Que todos estamos viendo que se están pisando las paritarias. Y si no crees que eso también es un riesgo para el crecimiento de la economía. Justo ayer, por ejemplo, miraba un gráfico de cómo históricamente el crecimiento de los créditos hipotecarios está muy atado al crecimiento del poder adquisitivo, el RIPTE. Entonces, ¿no creen que también es un riesgo pisar tanto los salarios para que la economía crezca? Tener limitado el salario, lo que no quiere decir que los empresarios no puedan pagar el salario que quieran, ¿no? Estos son salarios básicos de convenio. Tiene mucho que ver con esta deformación que tenemos los argentinos con el tema de la inflación, con el tema del valor del dólar, ¿no? Entonces digo... ¿Pero eso no sería inflación de costos? ¿La inflación no es un fenómeno monetario? No, por supuesto, pero se genera también a través de esto que digo que es una especie de cultura en la Argentina, donde las entidades sindicales reclaman un incremento por encima de los índices inflacionarios, y eso después retroalimenta la inflación. Entonces, vos tenés que buscar la forma de romper esa cultura y de ponerle coto a esa situación. Y bueno, algunos, obviamente, durante un tiempo van a protestar, pero protestan los que tienen empleo y cobran un sueldo, y también están los que no tienen empleo, y también están los pobres, que no tienen nada, y también están los que trabajan en negro, que no tienen protección de ningún tipo. Entonces, vos te encontrás que ese panorama de la Argentina no es un panorama creado por el gobierno, es el panorama con el que la situación con la que se encontró. Entonces vos... En eso estamos de acuerdo, pero pará, sí. Déjame que termine. Entonces vos lo que decís es, lo que hay que entender es que vos no podés solucionar simultáneamente todos los problemas. Tenés que ir tratando de solucionar por etapas y por pasos cada uno de ellos. Es cierto lo que vos decís. Si vos generaras un incremento salarial por crecimiento de actividad, bueno, perfecto. Ahora, si generás un incremento salarial por previsión de inflación, y entonces seguimos en la misma de siempre. Yo creo que el objetivo, fíjate vos lo que pasó, cuando el Estado dejó de tener déficit y dejó de imprimir billetes, todo el mundo pensaba esto va a ser un caos. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que creció la economía. La consecuencia fue que sacaste 10 millones de personas de la pobreza. No, eso no hay dudas. Entonces, no hay dudas de que... Ahí totalmente de acuerdo. Sí, a veces parece medio ilógico que con, valga la redundancia, una lógica liberal, cuando hubo un acuerdo entre sindicatos y empresas, como pasó la semana pasada, que encima era un acuerdo por debajo de la inflación acumulada en ese periodo, si tenemos una lógica liberal, es raro que se meta el gobierno a decir, no, damos de baja este acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando vos haces un acuerdo de ese tipo, ¿qué te dice el sector empresario? Si aumentamos tanto el salario, lo traslado a precio. Claro. ¿Qué pasó?
Entonces es como una espiral que nunca termina. Entonces, vos, Ahí habría que decirle al sector empresario, que sabemos que tiene bueno, precios muy caros. Y se trabaja con eso. Muchachos vienen con un costo laboral bajísimo en los últimos años. Si vemos la torta, no deberían aumentar los Y precios. pasó lo mismo con Bueno, las cámaras pasó. de transporte, con Moyano que pedía 15 puntos, cerró en 5. Pasó con Palazzo que pedía 15 puntos, cerró en 4,7. ¿La razón es que no se traslade a precios? Bueno, va pasando. Yo creo que va pasando que vos tenés que ir acomodando la situación de la economía real a una histórica, a una nueva situación, a un país que ha cambiado los parámetros de cómo se mide la actividad económica. Me parece que eso es muy importante, porque es un cambio cultural. A mí me dicen muchas veces, a ver, el gobierno no se preocupa por la infraestructura. Digo, pará, flaco, ¿cómo que no se preocupa por la infraestructura? Sabemos que hay un déficit de estructura en la Argentina enorme, pero no le podés pedir a un gobierno que toma el país estallado que solucione un tema de infraestructura que lleva décadas en la Argentina. Porque cuando vos mirás el sistema de ferrocarriles, esto se planificó 100 años atrás. Entonces, cuando vos ves el sistema de rutas, está bien, se planificaron 100 años atrás y encontrás rutas que están hechas polvo. Decís, ¿puede solucionar el gobierno de Milei eso ahora? No, el gobierno tiene una idea clara sobre cómo hacerlo hacia adelante a través de la intervención de capital privado. Ahora, el capital privado va a entrar cuando sepa que las condiciones de la economía son razonables. Claro. Entonces vos tenés que entender que para generar ese cambio tenés que solucionar los problemas que tenés más en el corto plazo. Y después van a venir los capitales, después va a haber inversiones, después van a venir los concesionarios a trabajar en la Argentina. Yo creo que por eso es... Mira, vos sabés que yo creo que el mundo económico está esperando las elecciones de octubre, porque quiere ver si se consolida una posición del gobierno En el Congreso. este camino. Lo que pasa es que indefectiblemente si hagan una elección espectacular tampoco van a ser mayoría en el Congreso. Entonces ahí donde yo te llevo de vuelta, ¿no les conviene aflojar un poco con los fracasados amarillos para garantizar que nadie se sienta ofendido y por cuestiones quizás más emocionales no te quiten un voto de confianza? Para garantizar que salga esa reforma laboral, esa reforma tributaria, esa reforma previsional. ¿No hay que bajar un poquito la pata al acelerador ahí? Bueno, saquémosle los condicionantes electorales a todas las cosas que se han dicho en uno u otro lugar. Yo creo que hay personas con equilibrio político en los distintos sectores políticos que realmente queremos un cambio en la Argentina, como para poder dejar eso atrás en el momento en que hay que construir después de un periodo electoral. Yo tengo dos preguntas, Guillermo. La primera, si llegan a tener un buen resultado electoral en las elecciones nacionales, ¿con qué van a avanzar? ¿Se puede adelantar algo? Porque ya fueron con ley bases, con el mega decreto. Ahora, para la segunda etapa ¿En qué orden de reforma del laboral? gobierno, ¿qué es lo que viene? No, yo creo que hay que pensar fundamentalmente, yo te diría que en una reforma laboral mucho más amplia y una reforma del sistema tributario de la Argentina. No es viable el que tenemos, no es viable. Entonces tenemos que acordar con las provincias y los municipios un sistema que contemple los recursos necesarios, que contemple una política de reducción del gasto. No puede ser que los empresarios sean cargados con ingresos brutos en distintas etapas de la producción de bienes. Impuesto ¿no? nefasto. Entonces vos decís, acordemos cómo cambiar esto. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a generar competencia. Y como ha pasado ahora, a mí me decía el presidente del Banco Nación, Daniel Tillar, me comentó ya hace tiempo que estaban teniendo este problema de los ingresos brutos sobre las transacciones financieras y estaban decidiendo cerrar sucursales y cambiar sucursales a los lugares que tenían menores tasas de ingresos brutos sobre eso. Y vos ves la variación. Entonces vos decís, en un municipio te cobran el 0,5, 0,7 y en otro te cobran el 8 sobre el resultado financiero de una transacción de crédito.
Decir, flaco, ¿qué están viendo? ¿Qué película es esa? Digamos? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo te cobre el 8 y el otro 0,5? Claro. No tiene lógica. O sea, esa es la vieja idea de la política argentina, en que creen que todo se resuelve incrementando impuestos, que todos los gastos improductivos del sector público se resuelven poniéndole impuestos a los privados. Sobre eso, Nosotros creemos al revés, totalmente. Nosotros creemos que cuanto más le rebajemos al sector privado, vamos a tener mejores prestaciones públicas para los ciudadanos de los distintos distritos. Cuando estuvo Caputo acá hace unos días y Sturzenegger, ambos anticiparon, bueno, para fin de año la idea del gobierno es lanzar este IVA, lanzar competencia entre las provincias a través del IVA, que lo que se recauda a nivel nacional ese 9% quede, y luego las provincias por encima de ese 9% elijan cuánto cobran. Ahora vos, que tenés la difícil tarea después de ir negociando con cada provincia, ¿qué tan factible crees que se lleve a cabo? ¿Crees que eso puede llegar después a complicar negociar con las provincias? ¿Cómo lo ves ejecutándose esa medida? No, yo creo que hay que buscar acuerdos. No digo que sea una tarea sencilla, pero sí me parece que a partir de una ley nacional se pueden ir buscando acuerdos con las provincias para eso se han hecho varias veces pactos fiscales, ¿no? Lo que tiene que haber es, no sé si decir premios y castigos, porque eso suena medio, no sé si suena bien en lo político institucional, pero si uno tiene que tratar de darle beneficios a las provincias que se acoplan a un sistema con esa diferenciación, y que los que no se acoplan tengan una situación diferente, ¿no? Porque en definitiva... Es mérito. Sí, mérito, tal cual. ¿Y cuáles podrían ser esos beneficios por acoplarse? Una participación mayor en los recursos nacionales, por ejemplo, ¿no? Facu, ¿tenías una Sí, más? tenía una más. Para las elecciones de octubre, para las nacionales, para la provincia, vos recién hablabas de que confiabas en una alianza con el PRO, que siempre los legisladores habían respondido bien. ¿Tendrá que ver lo que suceda el domingo acá en la ciudad con la conformación de las listas para octubre? Algo, sí. Algo va a tener que ver, algo va a tener lo que pasó en las elecciones de nivel provincial en distintas provincias. Y yo creo que cada fuerza se va a dar cuenta hacia dónde va el electorado en las distintas jurisdicciones. Y bueno, a partir de ahí habrá que analizarlo y conversar con las otras fuerzas políticas. Yo digo, nuestra fuerza puede hacer acuerdos con otras fuerzas. Queremos, por supuesto, dejar claro en esta elección que viene nuestra individualidad, o sea, dejar claro que la gente vota por el cambio hacia la libertad, y eso también es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que ver qué tipo de acuerdo hacemos en cada provincia. Pero en la política actual es muy importante la marca, lo que la gente va a votar. En la provincia de Buenos Aires, ¿va a ser un acuerdo con el PRO violeta o va a ser un acuerdo de colores mixtos? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a un cuarto oscuro en la provincia de Buenos Aires? ¿Con el violeta o con algo mixto? No, nosotros, la pretensión de nuestra fuerza es que la gente se encuentre con un violeta definido en las listas. Eso no implica que no podamos hacer acuerdos dentro de esa propuesta o que podamos hacer acuerdos después. O sea, Pero va a ser una boleta de la Libertad Avanza. Nosotros vamos a tener boleta de la Libertad Avanza, sí. O sea que imaginás a Santilli ingresando esa boleta. No me hagas decir cosas que yo no puedo decir. Primero, porque no estoy en esa construcción política, y segundo, porque sería faltarle respeto a Santilli o al PRO. No sé cómo se va a dar. Lo que sí sé es que los acuerdos pueden ser preelectorales o postelectorales, y que la gente decida si deciden en un acuerdo preelectoral, votando a distintos candidatos de distintas listas, y después apoya que en la poselección existan acuerdos entre los distintos partidos. Pero en el asiento delantero izquierdo se sientan ustedes con el volante. Bueno, sí, no sé si lo pondría en términos automovilísticos,
porque hay que hacer modificaciones a la ley vial. Bien, pero políticamente hablando conducen ustedes, ¿correcto? En nuestras listas, por supuesto que nosotros, pero también quienes estén en nuestras listas van a compartir claramente nuestras Llevo el ideas. freno de mano uno, otro tira un cambio. ¿Y te la imaginas en algún momento a Karina Milei como candidata? No, ella no quiere ser candidata. ¿Ya tienen a los posibles candidatos de octubre? ¿A lo de la Libertad Avanza en la provincia? Sí, provincia y nación. Sí, tenemos. Provincia expert, ¿no? Va a liderar. Bueno, es uno de los candidatos más importantes que tenemos, ¿no? ¿Y Patricia va a ser candidata a senadora? Qué tema, ¿no? Ya perdimos un vocero presidencial, hay que ver si el presidente quiere perder una ministra de Seguridad, ¿no? Si vos fueses así el que tiene que elegir, ¿te gustaría? Y es una buena candidata, sin duda. Uno ve la popularidad En que el corte, tiene. no sé. No, por supuesto, Patricia tiene, por su trabajo, porque yo creo que la gente valora fundamentalmente la eliminación de los piquetes en la ciudad. Eso es un tema que es valorado de una manera por los porteños tremenda, ¿no? Gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias a ustedes. Guillermo. Gracias por venir, Guillermo. No, gracias. Placer, en Hasta serio. ¿Te luego. gustó la casa, el stream? Sí, está bueno. Sí. ¿Te puedes acostar un ratito? Me voy con un poquito de Tenemos que ver contractura eso. Nos tenemos de que poner cuello. todos del mismo lado. Vos que no precisás descansar, mira, ahí tenés una camita. David cuando entré, no te creas. Gracias. Chao, chao. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha